El puesto de hot dogs se alzaba en una esquina casi olvidada de la ciudad, un relicto de neones gastados y carteles amarillentos que anunciaban condimentos y combinaciones que ya nadie recordaba con claridad. Su propietario, un hombre de mediana edad llamado Julián, había aprendido a convivir con la soledad de aquellas calles durante las horas nocturnas, cuando la vida parecía retirarse y la oscuridad engullía cada rincón de asfalto y ladrillo. Era un hombre metódico, de hábitos rigurosos, y desde hacía semanas había notado la presencia de un cliente que se materializaba como una sombra puntual, siempre a la misma hora, cruzando la calle con pasos silenciosos, sin prisa, pero con un ritmo que sugería una puntualidad inhumana. Nunca intercambiaban palabra alguna. Julián apenas alcanzaba a ver la silueta de un sombrero ladeado y el contorno de un abrigo demasiado pesado para la estación. No importaba la temperatura, el hombre aparecía sin falta y siempre pedía lo mismo: un hot dog sencillo con mostaza, pan tostado y una rodaja de pepinillo. Lo extraño no era el pedido, sino la manera en que el aire se transformaba a su alrededor. Una sensación de vacío, como si las sombras mismas se condensaran en torno al visitante, como si la luz de los neones temblara al recibirlo. Al principio, Julián pensó que era una exageración de su imaginación, producto de las largas noches y la monotonía de su trabajo. Pero luego se dio cuenta de que había un patrón inquietante. Cada vez que preparaba el hot dog, revisaba hacia la calle y el hombre ya no estaba. No importaba que sus ojos siguieran el paso firme de la figura. Al girar hacia el carrito, la silla donde habría de recibir el pedido permanecía vacía, intacta, como si nadie hubiera cruzado la distancia que sus ojos habían registrado apenas un instante antes. La primera vez que ocurrió, Julián se quedó inmóvil, con el hot dog en la mano, mirando la acera vacía, y un escalofrío subió por su espalda. El silencio se hizo insoportable. No había rastro de pasos que se alejaran, ni de neumáticos, ni de voces lejanas, solo un eco de la propia incredulidad que Julián sentía. Aquella noche, mientras guardaba los ingredientes y apagaba los pequeños focos que iluminaban el puesto, una sensación de presencia se instaló detrás de él. Un peso invisible que presionaba los hombros y el cuello, recordándole que algo o alguien estaba allí sin que pudiera verlo. El hombre volvió a aparecer la noche siguiente, con la misma puntualidad, con la misma sombra que parecía engullir la luz, y con la misma desaparición imposible. Julián comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que el viento se detenía alrededor del visitante, el leve temblor del neón al reflejar su abrigo, y un olor inexplicable, húmedo y metálico que lo invadía cada vez que el hombre estaba a punto de cruzar la calle. Una mezcla de humedad, tierra y algo más, algo antiguo que no tenía nombre, pero que el cuerpo de Julián reconocía como un presagio de peligro. El miedo comenzó a instalarse en su rutina, silencioso pero persistente. Cada hot dog que preparaba para aquel hombre se convertía en un ritual cargado de tensión.
una ceremonia en la que Julián esperaba ver algo que desafiara la lógica. Y siempre, sin falta, al girar, el asiento estaba vacío. Y el aire parecía respirar con él, susurrando un lenguaje imposible, antiguo, como si la ciudad misma contuviera un secreto que sólo aquel hombre conocía. Las noches siguientes se volvieron un espejo oscuro de la anterior. Julián había dejado de mirar el reloj. La certeza de que aquel hombre aparecería a la misma hora era más fuerte que cualquier medición temporal. La ciudad, con sus luces intermitentes y sus bocinas lejanas, parecía un escenario suspendido, donde solo el carrito de hot dogs y su propietario permanecían anclados a una realidad tangible. Sin embargo, algo en el aire se volvía más denso, más opresivo, como si la noche misma adquiriera peso, y con él la sensación de ser observado, aun cuando nadie estaba a la vista. Una noche, mientras preparaba el pedido habitual, Julián notó que la acera frente al puesto parecía extenderse de manera sutil, demasiado sutil para ser percibida por un ojo distraído, como si los ladrillos se alargaran en una dirección imposible, distorsionando el espacio. La figura apareció, puntual, recortada contra la tenue luz de un farol distante, y Julián sintió el impulso de mirarla más de cerca, de acercar el hot dog con la esperanza de comprobar la realidad de aquel visitante. Pero al girarse para entregarlo, el hombre se desvaneció. No hubo sombra, no hubo eco, ni siquiera un ligero movimiento en las hojas secas que cubrían la acera. Solo un silencio absoluto, profundo, que llenó el pecho de Julián con una presión invisible. El miedo comenzó a transformarse en obsesión. Cada sonido de la ciudad, por mínimo que fuera, parecía anunciar la llegada de aquel hombre que nunca estaba donde debía. Los coches pasaban por la calle, pero Julián apenas los escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la esquina, en el punto exacto donde la figura debía aparecer. Y cada noche, cuando la espera terminaba en vacío, algo permanecía en el aire, un rastro intangible, un aroma húmedo y metálico que se adhería a su ropa y que ni el jabón ni el viento lograban disipar. Lo más desconcertante era la sensación de que la realidad misma se replegaba sobre su puesto. Los contornos del carrito se volvían vagos. Las luces de neón parecían parpadear con un ritmo que no correspondía al suministro eléctrico, y el aroma del pan tostado adquiría un matiz acre, casi fétido, que Julián no había percibido antes. Comenzó a preguntarse si estaba soñando, si las noches prolongadas y la soledad habían creado una ilusión demasiado vívida. Pero incluso en los momentos más racionales, no podía ignorar la evidencia de su propio miedo. La desaparición puntual de aquel hombre desafiaba cualquier explicación lógica. Una noche, mientras se preparaba para cerrar, Julián sintió un cambio más profundo en el aire. No era solo la ausencia del visitante. Había algo más, algo que se movía detrás de él. Un frío húmedo que parecía deslizarse por su nuca, penetrando su ropa, su piel, sus huesos. El viento dejó de soplar. Los sonidos de la ciudad se apagaron, y el neón parpadeó una última vez
antes de permanecer completamente inmóvil. Julián se volvió lentamente, con la respiración contenida, esperando ver la silueta que siempre desaparecía, y por primera vez tuvo la horrible certeza de que no solo estaba ausente, sino que algo más había ocupado su lugar, algo que observaba desde la oscuridad sin necesidad de moverse. Aquella noche, por primera vez, Julián no preparó el hot dog con manos temblorosas. Lo sostuvo congelado mientras un pensamiento espantoso lo atravesaba. Quizás aquel hombre nunca había estado allí para comer. Quizás la aparición no era un visitante, sino un anuncio, una advertencia, un fragmento de algo que la ciudad escondía desde siempre y que ahora había decidido presentarse en su esquina, en su puesto de hot dogs, para recordarle que la noche no pertenece a los vivos. Los días se convirtieron en una sucesión de sombras y esperas. Julián ya no se permitía pensar en otra cosa que no fuera la aparición nocturna de aquel hombre imposible. Cada tarde revisaba los ingredientes con manos tensas, escuchando con atención cualquier sonido lejano que pudiera anticipar la llegada de la figura. Pero fue en una de esas noches que algo cambió. La desaparición dejó de ser un simple hecho desconcertante y se convirtió en un signo de que la realidad misma empezaba a comportarse de manera extraña alrededor de su puesto. Una bruma fina comenzó a levantarse del pavimento, arrastrada por un viento que parecía surgir de la nada. No era húmedo ni frío, sino viscoso, pegajoso, y parecía moverse con una intención propia, ondulando lentamente como si respirara. Julián sintió que cada inhalación impregnaba sus pulmones de un aire más denso que el normal, un aire que sabía a tierra mojada y algo más antiguo, a algo que llevaba siglos oculto bajo las calles y los edificios de la ciudad. La silueta apareció, puntual, recortada por la luz de un farol que ahora parpadeaba con un ritmo irregular, como si dudara entre iluminar y oscurecer. Pero al girar para entregarle el hot dog, no encontró nada. Ni sombra, ni rastro, ni calor de presencia. Solo la bruma que parecía extenderse, avanzando lentamente hacia su puesto. El miedo de Julián comenzó a transformarse en un conocimiento instintivo, oscuro y profundo. Aquel hombre no venía a comer, no existía para interactuar. Era un signo, un fragmento de un misterio que excedía la comprensión humana. Y la ciudad parecía rendirse ante su aparición. Los sonidos de la noche se apagaban en un radio invisible alrededor del puesto. Los neones dejaban de parpadear en su habitual irregularidad, y la bruma avanzaba, silenciosa, como si el mundo se desvaneciera hacia un punto invisible que sólo la figura conocía. Una noche, mientras el aire se espesaba y la bruma cubría sus botas, Julián sintió algo que nunca había sentido antes. Un contacto, no físico, sino mental. Una presión sutil que parecía empujarle los pensamientos hacia un agujero negro de confusión y terror. Sus ojos se movían por la calle vacía, esperando la figura habitual, pero cada sombra parecía cargar una intención, un propósito que no podía descifrar. La bruma comenzaba a tomar formas efímeras, como si sus contornos quisieran representar algo.
Figuras humanas, quizá, o recuerdos antiguos que Julián no alcanzaba a reconocer. Cada movimiento de la neblina parecía acompañar un ritmo antiguo, inhumano, como un latido de algo que dormía bajo la ciudad desde antes de que los ladrillos fueran colocados. Esa noche, Julián entendió que no podía ignorar la presencia. El aire mismo estaba lleno de ella, y aunque sus ojos veían la calle vacía, su mente sentía que algo lo rodeaba, avanzando lentamente hacia él. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo en los vidrios del puesto parecía contener la misma forma imposible. Un hombre que estaba y no estaba, que se manifestaba solo como ausencia y presagio. Julián comprendió, con un terror helado, que cada pedido que había preparado para aquella figura era un ritual inconsciente, un acto que la bruma había reclamado, un puente entre su mundo y algo que nunca debía ser conocido. Y cuando la madrugada amenazaba con abrir un hilo de luz entre las sombras, Julián sintió que la figura, o lo que representaba, estaba más cerca que nunca. No era visible, pero la bruma se arremolinaba a su alrededor, condensándose en un peso que le oprimía el pecho, y el olor húmedo y metálico del visitante lo inundaba, intenso, inescapable, llenando cada rincón de su mente con una certeza. La noche que creía controlar, la esquina donde pensaba vender hot dogs en soledad, ahora estaba tomada por algo que no pertenecía al mundo de los vivos, y su existencia había sido marcada para presenciarlo. A partir de esa noche, Julián dejó de reconocer su propia esquina. El puesto de hot dogs permanecía en el mismo lugar, con sus carteles gastados y la grasa de los días anteriores. Pero la ciudad alrededor parecía haber cedido a un orden extraño, imposible de comprender. Los edificios se inclinaban ligeramente. Los faroles iluminaban espacios donde no había acera, y las sombras ya no obedecían las leyes de la luz. La bruma, cada vez más densa, ocupaba el aire con voluntad propia, ondulando a su alrededor como un mar silencioso que se cernía sobre él. El visitante apareció como siempre, puntual, y Julián lo observó con una mezcla de terror y fascinación. Pero esta vez la desaparición no fue inmediata. La figura se detuvo a pocos pasos, suspendida en un vacío que parecía separarla del mundo real. No había viento ni sonido, solo un silencio absoluto que Julián sentía vibrar en sus oídos. Intentó acercarse, llevarle el hot dog, romper la distancia entre la vida y esa presencia imposible, pero sus pies parecían hundirse en la bruma, como si el suelo mismo se negara a sostenerlo. Y entonces ocurrió algo que nadie podría haber previsto. El aire alrededor de Julián comenzó a palpitar con un ritmo propio, no humano, como si respirara con vida propia. Los contornos de la figura se distorsionaron, alargando brazos y piernas en proporciones que desafían toda lógica, mientras el sombrero y el abrigo parecían disolverse en fragmentos que flotaban suspendidos. La bruma se arremolinaba, absorbiendo cada sonido, cada luz, cada partícula de realidad. Julián comprendió con un terror indescriptible que la figura nunca había estado allí para comer. Estaba allí para abrir una puerta,
una rendija entre su mundo y algo mucho más antiguo, un abismo que aguardaba paciente bajo la ciudad desde tiempos que ningún hombre podía recordar. Los objetos alrededor de Julián comenzaron a moverse con lentitud imposible. El carrito se deslizaba levemente. Los panes flotaban en el aire como si obedecieran a la voluntad de la bruma, y los condimentos se mezclaban solos, formando remolinos viscosos que giraban con un patrón hipnótico. Julián trató de cerrar los ojos, de escapar del espectáculo que lo llenaba de un horror antiguo, pero no pudo. La visión penetró sus párpados y su mente a la vez, mostrándole formas imposibles que existían fuera de la geometría conocida, estructuras que no podían sostenerse en el mundo real, pero que ahora se alzaban delante de él. Sintió que la presencia lo rodeaba por completo, como un aliento húmedo que se infiltraba en su cuerpo. Cada fibra de su ser se estremecía ante la certeza de que la figura había estado esperando algo. Algo que solo podía completarse con la participación involuntaria de un humano, con la entrega de un ritual inconsciente. Cada hot dog preparado, cada instante de espera y observación, había sido un acto de convocatoria. La bruma giraba, se condensaba, y Julián comprendió que la desaparición constante del visitante no era ausencia, sino desplazamiento, un tránsito entre su mundo y uno que no debía tocarse, un abismo que ahora estaba frente a sus ojos. El aire se volvió tan denso que Julián apenas podía respirar. Su mente luchaba por comprender, pero las leyes de la razón se disolvieron junto con la forma del hombre. Sintió el peso de los siglos, de presencias que habían existido antes de que la ciudad fuera construida, y la certeza de que su puesto de hot dogs era solo un punto de contacto, una frontera precaria entre la vida que conocía y un vacío que reclamaba su atención. El tiempo comenzó a diluirse, segundos que se estiraban como eternidades, luces que se apagaban y encendían sin patrón, y la bruma que lo rodeaba lo abrazaba con la paciencia de lo infinito. Julián comprendió finalmente que no había escapatoria. No existía una ciudad detrás de él, ni calles, ni faroles. Solo la frontera que aquel hombre mantenía suspendida, un límite entre la vida y algo que nunca debería haberse manifestado. Y mientras la figura avanzaba, o al menos parecía avanzar desde su imposible distancia, el calor de la noche, la rutina de preparar hot dogs, todo se desvaneció en un silencio que no pertenecía a este mundo. La noche había alcanzado un silencio absoluto, tan pesado que Julián podía escuchar cada latido de su propio corazón, resonando en un vacío que no parecía pertenecer a este mundo. La bruma, más densa que nunca, lo rodeaba por completo, y la figura que siempre había desaparecido al entregarle el hot dog permanecía ahora suspendida, como un faro imposible de un lugar que no debía existir. Su abrigo y sombrero se desdibujaban en formas que desafiaban la percepción, y su contorno parecía proyectar un eco de abismos que se extendían hacia todas direcciones, más allá de la geometría que Julián conocía. El aire se volvió tangible, pesado, un velo húmedo que se adhería a su piel y penetraba en sus pulmones.
Intentó dar un paso atrás, pero sus pies no respondían. El suelo parecía haberse convertido en algo líquido, un límite entre su mundo y aquel otro que el visitante sostenía con su mera presencia. Cada intento de moverse se encontraba con un rechazo invisible, y el corazón de Julián latía con un terror absoluto, consciente de que cualquier acción sería inútil frente a lo imposible que lo rodeaba. De pronto, la bruma comenzó a girar con velocidad imposible, formando remolinos que parecían absorber la luz de los neones y el reflejo del letrero del puesto. El aire olía a tierra mojada, a hierro oxidado y a un perfume antiguo que Julián no podía identificar, pero que reconocía como propio de los secretos que la ciudad escondía desde tiempos inmemoriales. La figura se inclinó hacia él, aunque sus movimientos no obedecían a las leyes de la carne. Era como si se desplazara por planos distintos, avanzando desde la distancia imposible hacia una cercanía absoluta, llenando cada átomo del espacio alrededor de Julián. El terror alcanzó su clímax cuando comprendió que no había vuelta atrás. Cada noche de espera, cada hot dog preparado, cada mirada hacia la acera había sido un rito involuntario, una convocatoria que ahora se consumaba. La figura no estaba allí para comer, ni siquiera para observar. Estaba allí para abrir un portal, para reclamar lo que desde siglos aguardaba en las sombras más allá de la realidad humana. Julián sintió que su mente se disolvía en la bruma, que sus pensamientos se estiraban hasta perder forma, y que su propio cuerpo comenzaba a ser absorbido por la frontera que la figura mantenía suspendida. En el instante final, justo antes de ser consumido, Julián percibió algo más profundo que el miedo. La certeza de que la noche no pertenece a los vivos, de que la ciudad es solo un velo temporal que oculta secretos que nadie debería conocer, y de que la figura que siempre aparecía puntual no era un hombre, sino un guardián de abismos antiguos, de realidades que coexisten con la nuestra sin que los mortales puedan comprenderlo. La bruma lo abrazó por completo, y el mundo conocido se desvaneció, dejando solo un eco de existencia, un recuerdo que flotaba en la esquina desierta donde alguna vez se alzó un puesto de hot dogs. Cuando la madrugada finalmente rompió la noche, la esquina estaba vacía. Ni carrito, ni aroma de pan tostado, ni rastro de Julián. Solo la bruma que se disipaba lentamente con la luz, dejando la ciudad intacta, como si nada hubiera ocurrido, y un silencio que ahora parecía más profundo que cualquier noche anterior. El hombre del abrigo y el sombrero nunca regresó, pero su presencia permaneció, un recordatorio de que algunos secretos son demasiado antiguos para ser tocados, y de que la frontera entre lo visible y lo imposible puede abrirse en la esquina más cotidiana, incluso junto a un carrito de hot dogs donde nadie, ni siquiera el más atento de los vivos, puede escapar de lo que yace más allá.